Hola explainers, hoy vamos a hacer el sustituto casero de los tomates enteros en lata y del puré de tomate. Estas no van a ser conservas, pero son recetas muy útiles, por ejemplo, para hacer otras preparaciones como lo es la lasaña. Así que comencemos. Ponemos a calentar una olla con agua. Hacemos dos cortes formando una X. Los cortes no deben ser muy profundos, ya que no queremos que el jugo del tomate se salga. Para estas preparaciones se recomienda el uso de tomates Roma, que son unos tomates más ovalados, su interior es mucho más carnoso y contienen menos líquido, haciendo que el proceso de cocción se reduzca un montón y que además el resultado del puré sea mucho más denso. En este caso yo los estoy haciendo con estos porque son los únicos que he podido encontrar. Cuando el agua comience a hervir, sumergimos todos los tomates con cuidado y dejamos cocinar por aproximadamente un minuto. Pasado este tiempo, apagamos el fuego. Ahora agregamos hielo a un bol con agua e introducimos allí todos los tomates calientes. Con esto vamos a parar la cocción y también va a ser mucho más fácil manipularlos. Cuando los saquemos del agua fría, los podemos poner opcionalmente en una rejilla para que escurran el agua sobrante. El proceso con el cambio de temperatura hace que la piel del tomate se desprenda. Este paso es bastante fácil en la mayoría de los tomates y solo es necesario alarla un poco. También puede ocurrir con algunos tomates que la piel esté ligeramente pegada, por lo que debemos utilizar un cuchillo para ayudarnos a retirarla. Aquí estoy guardando todas las pieles de estos tomates, ya que en ellas hay una gran cantidad de compuestos aromáticos que me sirven, por ejemplo, para hacer el caldo vegetal. Los tomates contienen licopeno, que es un antioxidante muy potente que nos puede ayudar a combatir algunas sustancias que pueden generar cáncer. Ahora cortamos alrededor del tallo para removerlo. Retiramos los tallos en este momento y no antes de la cocción, ya que no queremos correr el riesgo de perder los jugos del tomate. Cuando estén listos, los metemos en frascos limpios en donde los podemos conservar en la nevera por 4 a 5 días aproximadamente. Si el objetivo es preservarlos por más tiempo, debemos realizar un proceso adicional que es la conserva. Esta técnica podemos hacerla en un próximo video y si te interesa déjamelo saber en los comentarios. Para hacer el puré de tomate debemos licuarlos lo mejor que podamos. Llevamos a una sartén a fuego medio alto hasta que hierva la mezcla por aproximadamente un minuto. El objetivo de este paso es desactivar todas aquellas enzimas que rompen la fibra del tomate. Conservar la fibra hará que el puré tome textura mucho más rápido. Ahora seguimos cocinando a fuego medio bajo. Una vez se haya reducido, apagamos el fuego. Ponemos nuestro puré de tomate en un frasco limpio, dejamos que se enfríe completamente y podemos conservarlo en la nevera por aproximadamente 5 días. Y este es el resultado. Dependiendo de la receta que vayas a preparar, te será más útil tener los tomates enteros o en puré. Espero esta receta te haya gustado muchísimo y que la utilices en un sinfín de preparaciones. Por aquí te dejo dos videos para que sigamos descubriendo muchos más secretos de la cocina vegana mientras cocinamos juntos. Nos vemos muy pronto.